Hola, hola, estamos aquí comenzando una nueva etapa, una nueva cuestión sobre entrevistas en vivo. Entrevistas en vivo. Hoy tenemos al profesor, pastor, eh, padre de familia y como diría un libro, apóstol, pastor, maestro y de todo. Hola, Aide. Qué bueno. Vamos a ver. Um, ujú, ahí está. No, es que no sé qué pasó. Hola, Cés. Hola, suegra. Nada más póngale un dedito si todo se está oyendo bien allá. Hola, Hola ¿cómo Joshua, está? estoy bien, gracias. Mm, qué bueno. Es un gusto tenerlo aquí en Las Voces. Eh, es, estamos empezando, es la primera entrevista que que hacemos. Y a usted no le tocó darnos la patadita para impulsarnos. Y es bueno tenerlo. Gracias por haber aceptado la invitación de esta pequeña charla, que sabemos que será muy constructiva y nos ayudará mucho. El tema es la crisis, algo que en estos tiempos no sé cómo lo esté viviendo mucha gente. ¿Cómo lo está viviendo usted desde la Ciudad de México? Bueno, desde muchos lados estoy viviendo la crisis. Tú sabes que a mi edad ya no es fácil encontrar alguna actividad. Te voy a narrar brevemente, tuve que dejar la iglesia, tuve que dar clases en el seminario Ana Sández, pero Dios no me dejó y ahorita solamente estoy dando clases en la Universidad Bethel y en la Universidad de Oasis. Oh. Bueno, que estamos dando clases, ¿verdad? Con esta situación, pues, estamos en una crisis, ¿no? Sí, Pero gracias a Dios no nos ha dejado en ningún momento. Y ahí vamos. Burlonamente puedo decir, tengo mis cuervitos que me están trayendo mi comida. y eso es bueno. Estaba viendo su currículo porque me lo mandó. Y cuando usted terminó de estudiar, al menos el instituto, aún yo no nacía. Yo nací en el 87, usted terminó en el 86. Y luego comenzó a dar clases en el 87 en el Instituto Bíblico. Fue parte de la directiva del Instituto Bíblico Anna Sanders. Veo que 4 diplomados. Cursó la licenciatura en Ah, educación teológica. así es. Cuál es su materia, antes de entrar al tema de la crisis, cuál es su materia favorita? Bueno, tengo dos materias favoritas. Una es historia de la iglesia, que por cierto batallé siempre para ver quién me sustituía mientras era subdirector y bueno, no encontré un buen maestro hasta hace unos años que ya tienen un buen maestro de historia, pero cerca de 30 años di la materia de historia de la iglesia, ¿te imaginas? Entonces, esa es una de mis favoritas. La otra, no es cierto, son tres materias. La otra Oh, es profetas, tanto los que no escribieron como los que escribieron, los menores como los mayores, y la que me apasiona Apocalipsis. Es una ah, materia hermosísima desde mi punto de vista. sí, a mí me encanta leer a Juan, a mí me encanta leer a Juan y el Apocalipsis se me hace muy interesante. Pues vamos a comenzar con las preguntas, Adelante. porque este programa solamente nos da 60 minutos y ya empezamos con 6 minutos. La primera pregunta, ¿cómo definiría usted la palabra crisis? Bueno, la palabra crisis podemos decirla, no podemos encontrar una definición buena, ¿no? Bueno, una definición, hay varias definiciones. Eh,
Por ejemplo, en las crisis, Dios va a permitir que vengan. Las crisis no te dicen qué es lo que posees, más bien la crisis te dice lo que no tienes, ¿sí? Y cuando se entra en crisis, se entra en una depresión. La depresión en sí no es mala el acto cuando retenemos la depresión y durante días y días nos pasamos deprimidos si no sabemos controlarla. Entonces, la crisis te va a decir qué tienes o qué no tienes en la vida cristiana. Así yo lo defino. Oh, y eso es una muy buena definición, ¿no? Y me encanta lo que acaba usted de decir, que en una pequeña depresión, ¿no? Una depresión que no es mala desde un punto de vista objetivo, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos. Ahora, ¿el cristiano enfrenta crisis? Oh, sí, mira, hay de cristianos a cristianos, ¿sí? Desde un líder, máximo líder, hasta el feligrés más que acaba de ingresar a la iglesia, pasan crisis, ¿sí? La vida es una vida llena de crisis constantemente, porque en la vida cristiana Dios anhela que nosotros crezcamos, no quiere tenernos como bebés, como niños, sino el deseo de Dios es que crezcamos. Hay gente que le dice a Dios, Señor, dame paciencia, pero no entiende lo que es la paciencia. Si le decimos a Dios, dame paciencia, Dios te va a mandar pruebas, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Para desarrollar la paciencia, ¿sí? Entonces, eh, Santiago nos habla de la paciencia, pero es como un fruto, es un fruto del Espíritu que, que no nosotros la producimos, la paciencia. Dios en nosotros produce esa paciencia, ¿sí? Yo puedo estar en un parque, en un bosque, en una feria, un lugar tranquilo y hermoso, y puedo tener cierta paciencia o cierta paz, pero salgo de ahí, se me acaba la paciencia, ¿no? Cuando los niños están jugando a un lado de uno, niño, cálmate, no tenemos paciencia a veces para soportar. Mira, mucha gente ahorita está en sus casas. ¿Cuánta gente no está perdiendo la paciencia? Porque ahora está viendo a sus hijos diario, a la esposa, a la esposo, a la familia, la está viendo las 24 horas. ¿Te imaginas? Sí, Están perdiendo algunos de ellos la paciencia, ¿sí? sí. Y es que estábamos en una rutina anteriormente donde había hora de trabajo, hora de familia, hora de comer, y ahora creo todo es hora de hogar, ¿no? Y es ahí donde entran los choques. Mi pregunta de que si el cristiano enfrenta crisis era porque en ocasiones creemos que la vida cristiana, bueno, así se usaba antes, ¿no? Que la vida cristiana no enfrentaba crisis. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán, ¿no? Era lo que decían, ¿no? Es una falacia eso. Sí, sí, sí. En la vida, en el avance nos damos cuenta que esas definiciones estaban erróneas. Ahora, ¿por qué al cristiano nos cuesta tanto? Porque realmente a mí en lo personal, me cuesta mucho entrar en crisis. ¿Por qué nos cuesta tanto? Mira, a veces, cuando llegamos al cristianismo, nos dicen, se te van a acabar todos los problemas. No es cierto, es una mentira, ¿no? No se te acaban todos los problemas. A veces vienen más. Mira, la enseñanza del sembrador dice que vinieron más problemas a una de las semillas y fueron tantos los problemas que abandonó el cristianismo. Entonces, hay gente que va es sincera con Dios y le dice, mira, tengo estos problemas, tengo esta necesidad, esta crisis, pero a veces las crisis de afuera hacia adentro, no hay quien le ayude a soportarlas. Y es ahí donde algunos, no muchos, sino algunos, se doblegan y se van. Nosotros como cristianos debemos aprender a través de la Biblia que Dios muestra las dos caras de sus siervos.
tanto la buena como la mala. De los personajes que encuentro en todo el Antiguo Testamento, José es uno de los personajes que no veo que haya entrado en crisis. Ahorita te cuento, te digo por qué. Ujú. Pero en cambio, Jeremías sí. Jeremías entró en crisis, que quiso abandonar el cristianismo, digo, abandonar a Dios. Job también, cómo entró en una crisis tremenda, le reclamó a Dios. En el capítulo 38, Dios se le aparece y le dice, a ver, Job, levántate, ciñete, vamos a platicar cara a cara tú y yo. Y Dios le hace 77 preguntas a Job. ¿Sabes cuántas le respondió Job? Ninguna. Ninguna pregunta. Job dice, hice una pregunta, no vuelvo a hablar. Entonces, Jeremías, Zacarías, los profetas entraron en crisis tremenda, ¿sí? Pero el cristiano cree que es todo color de rosa, porque ya va a la iglesia, da sus diezmos, sus ofrendas, canta gloria a Dios, aleluya. No es así la vida cristiana. Dios anhela que Cristo sea formado en nosotros, morir yo, dice Pablo, ya no yo, ahora Cristo en mí, ¿sí? Ese es el anhelo primordial de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. El Espíritu Santo no viene para hacerte feliz, no, viene para redarguirte continua y constantemente acerca de nuestros pecados, ¿sí? Y la gente cree que quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, es más, quiere avivamientos, no saben lo que piden. Un avivamiento primero empieza con nosotros, que, que nos arrepintamos de todo nuestros pecados tremendos, horribles, y entonces sí, ahí sí podrá venir un avivamiento, ¿sí? Entonces, pero se nos hace difícil a veces entender por qué me vienen a mí las crisis si yo soy hijo de Dios. Exacto. Es muy cierto eso, o sea, porque ¿nos habrán vendido un cristianismo sencillo en estos últimos años? Más que sencillo, de oferta y demanda. Se está acabando, se está acabando, aproveche la oportunidad. Sí, Y así eso, es. eso es muy fuerte, porque ¿qué nos espera entonces? Eso me lleva a una pregunta un poquito fuera del contexto. ¿Cómo ve la iglesia en estos tiempos? ¿Tendremos futuro al ser vendido un evangelio? No, no quiero utilizar la palabra vendido como que se nos está vendiendo el evangelio, pero un evangelio dicho de esta manera. ¿De esa manera tenemos futuro? Mira, déjame hacer un paréntesis en este aspecto. Por eso Ujú. es muy importante esa pregunta. Muchas de nuestras iglesias están vacías, porque no es fácil el cristianismo. En cambio, ve a la iglesia de los mormones, mira, los testigos de Jehová levantan edificios grandes, terrenos grandes, para que ellos puedan reunirse, puedan tener sus convivencias, etcétera. Pero ellos venden un evangelio barato y la gente busca donde ellos dicen, no, no vas a ser destruido tu alma ni tu espíritu, no olvídate de eso, no hay nada de eso. Entonces les están vendiendo un evangelio barato. En cambio, en la vida cristiana, nosotros como evangélicos pentecostales, hablamos de que el pecado. Yo me pregunto, ¿por qué nadie se ha presentado ante nuestras autoridades? Eh, a veces me da mucha tristeza el pensar, Joshua, que hay muchos profetas, pero de lengua me como un taco, y perdóname que te lo Mm. diga así. ¿En Sí, dónde no, están no. esos profetas anunciando pecado? No he oído de ninguno de ellos que se pare a decirles a nuestras autoridades que están viviendo en pecado. Todas las leyes que se están haciendo en contra de la familia, viviendo en pecado. ¿Dónde están esos famosos profetas? Quieren nada más que te digan todo bien, todo normal. Sí, eh, eso es una tristeza. No te digo que me da coraje, pero es una tristeza. Eso.
Si la iglesia sí tiene un futuro, Joshua, en Cristo Jesús. Cuando Jesús lleva a sus discípulos, o cuando Jesús le dice a sus discípulos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dicen los arqueólogos, compartir una vez con un arqueólogo, David, que venía de Jerusalén, de Belén, hace 2 años, y me dijo, mira, cuando Jesús llevó a sus discípulos a una cueva, les dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Les estaba mostrando un lugar donde se adoraba a Satanás, donde día a día se sacrificaba a un niño y había un río que salía de la cueva y corría la sangre. Quería decir que el diablo había aceptado su ofrenda, pero Jesús le dice, las puertas del Hades y lleva a donde se adoraba al mismo Satanás, Jesús. Entonces, la iglesia sí tiene un futuro en Cristo. Por eso el Apocalipsis me apasiona. Hay victoria para la iglesia en Cristo Jesús. Remanente o no remanente, la iglesia de Cristo no prevalecerá contra las puertas del Hades. Sí, y aquí podemos decir, ¿no? En crisis o sin crisis, ¿no? La iglesia en Cristo se mantiene. Mira, las últimas horas de Jesús entró en crisis. Sí, mi alma está muy triste hasta la muerte. Una crisis tremenda que su alma. Es más, el doctor Lucas registra que Jesús salían gotas de sangre de su frente. ¿Te imaginas la crisis por la cual Cristo pasó? Sí, es tremendo. Sabía Jesús lo que estaba pasando en su vida, pero así fue en él. Ahora, las crisis, ¿solos o acompañados? Con el acompañados no me refiero al hecho de una esposa o en el caso de las mujeres, un esposo, sino al ámbito de algún amigo o algunos amigos, ¿solos o acompañados las crisis? Mira, hay crisis que Dios va a permitir en su soberanía que las pasemos solos, ¿sí? Hay otras que te van a permitir que la pases acompañada. Vemos el caso de Job. Su esposa le dice a Job, oye, ya maldice a Dios para que te mueras. Mira, si yo me pongo en los zapatos de la mujer de Job, ella también perdió todo. Lo mismo que perdió Job, ella lo perdió. Sí, ¿Cierto? y de alguna manera Job, la mujer le dice, mira, si te mueres, pues yo ya descanso tranquila, ya estoy tranquila y estamos en paz y Dios a ver qué hace de mi vida. Estoy pensando como ella, a lo mejor no pensó eso, pero me estoy poniendo en esos zapatos, ¿sí? Que ella también cruzó, estuvo viendo a su esposo, no sabemos cuántos días o semanas o meses, sentado ahí, doliéndose, rascándose con una teja de piedra donde le salían los gusanos, estaba apestando ya la carne, el cuerpo de Job, pero ahí estaba la esposa, no se la cambió, nunca le cambió Dios a su esposa, sino que fue la misma. Entonces, a veces llevamos las crisis solos. Jeremías la pasó sola la crisis. Mira, a Jeremías, ya casi le daban calendario en la cárcel. En 4 ocasiones, en 4 ocasiones lo vemos en la cárcel, oye. Era ya un participio en la vida de Jeremías entrar en la cárcel. Entonces, pero él solo la crisis, ¿sí? Por eso dijo, no, ya, si hablo bien de ti, mira todo lo que se me viene encima. A pesar de que Dios le dijo, mira, te voy a poner como muro fortificado, como columna de hierro. ¿Te imaginas cómo iba a ser golpeado emocionalmente Job, Jeremías? Estuvieron a punto de matarlo a Jeremías. Una profecía le salvó la vida por alguien que dijo, no, espérate tantito, ¿y qué tal si se cumple? Esa profecía salvó a Jeremías, si no, lo mata el rey. Wow. Entonces sí, a veces las pasamos solos, pero a veces las pasamos acompañados, aunque la compañía, mira,
muchas veces mejor guarde silencio, que es lo mejor. Oh, y en en ese proceso, cuando la crisis nos toca cruzarla acompañados, ¿cómo elegir o cómo elige usted a la compañía? Porque un consejo que yo creo todos necesitamos. He escuchado gente, esa es la pregunta la hago, porque mucha gente ha dicho, es que puse mi confianza en tal persona y me defraudó. A la hora de los trancazos me dejó solo, ¿no? ¿Cómo elegir? Mira, Joshua, en el área pastoral, como pastor te lo voy a decir, a veces nos es muy difícil tener a alguien a nuestro lado de nuestros compañeros ministros, ¿sí? Porque nos da pena, nos da vergüenza. Mira, yo pasé situaciones muy difíciles que en algún momento le dije a Dios, pues mejor ya llévame, Señor, ¿no? Pues como que ya estoy aquí, como Jonás, ¿no? Dios le dijo, Jonás, ¿estás enojado? Dice, sí, y hasta la muerte, Hasta ¿y la qué? muerte. Ay, en la torre, ¿no? Mira, Jonás conocía el corazón de Dios, pero no tenía el corazón el de Dios, ¿sí? Yo conocía que tú los ibas a perdonar, pero él no tenía el corazón. A veces necesitamos, sí necesitamos un amigo muy, muy cercano, como ministros, donde puedas salir a jugar, a tomar café, a platicar, a tomarte un helado, pero la mayoría de los pastores, de los ministros, carecemos de amigos a los cuales podamos decirle, oye, ven, permíteme recostar en tu pecho, déjame recostarme en ti porque tengo esta crisis. No los tenemos, Joshua. No tenemos amigos con los cuales nos podamos nosotros acercar. Sería fabuloso encontrar un amigo con lo cual podamos nosotros acercarnos confiadamente, que no le guardemos nada, sino decirle, mira, así me pasa esto. A veces es bueno que te diga algo, pero a veces con el solo hecho de que te escuche, ya descansas, Joshua. ¿Los amigos de Job eran buena compañía en ese momento? No, para amigos, qué buenos amigos, ¿no? No, no, fíjate, a Job lo acusaron, ya di tu pecado, ya estás en pecado, ya estás, lo acusaban, este, de pecador, ¿sí? Para amigos así, no, hombre, Sí. para nada. Sé que nos ha dado muchos ejemplos, pero algún ejemplo que usted, o si tiene varios, que nos pueda desarrollar un poquito esta cuestión. Tal personaje cruzó esta crisis, porque Ok, como al principio decía, el cristiano no nos gusta cruzar una crisis, pero es que la Biblia nos habla de personajes que cruzaron esa crisis. Y usted lo decía ahorita, hasta Jesús mismo, ¿no? Job, alguno que usted diga, este le puso el ojo y nos lo pueda explicar un poco. mira, José, me encanta José, a pesar de que es un tipo de Cristo, ¿no? A José lo vendieron, a Cristo lo vendieron también. Mira, cuando José, cuando empieza a tener las visiones, se empezó a querer mucho, ¿no? Y va con sus hermanos y les cuenta las visiones. Eso le causó crisis a los hermanos, que planearon matarle. No lo mataron, pero lo echaron en una cueva, digo, en una caverna, en un pozo Ufos. que no tenía agua, ¿sí? Una cisterna sin agua, que al final lo vendieron. José llega a Egipto. En Egipto, una lengua diferente, modo de vestir diferente, modo de pensar diferente, dioses diferentes al que él conocía por su padre Jacob, eh, todo completamente diferente. Se tuvo que adaptar. Dios tuvo que equiparlo para adaptarlo. Fue, primero, pasó por varias crisis, ¿sí?
Él empezó a vivir muy tranquilamente, pero a la esposa de Potifar se le quiso, pues, se le presentó así muy agradablemente, pero dijo José, patitas, ¿para qué os quiero? Más vale correr que morir aquí Que aplastado, ¿sí? Entonces, esa fue una de las primeras. La segunda crisis que se enfrentó y que nos habla la Biblia es cuando vuelve a entrar a la cárcel y tiene visiones acerca del copero y del panadero que también estaban en la cárcel. Ahí Dios le dice lo que le iba a pasar a cada uno de ellos. Total, al copero lo restauró y al panadero le dieron cuello. Pero José le dice al copero, oye, acuérdate de mí, ahora que estés ante Faraón, platícale un poquito de mí. Jamás le dijo nada. Tuvo que venir una crisis de Faraón acerca de las vacas, las flacas y las gordas, y nadie le dijo a Faraón lo que pasaba. Entonces el Faraón, perdón, el copero recordó a José y va y le dice a Faraón, y le cuenta la historia de lo que pasó ahí en la cárcel, y lo manda a traer a José. Total, lo bañaron, lo rasuraron, no sé si lo perfumaron, pero lo vistieron de pipa y guante porque iba a estar ante el rey en ese momento. Y total, el rey, es más, el rey no le dijo los sueños, sino que José fue a Dios a preguntarle acerca del sueño de Faraón. Y Dios le reveló lo que iba a acontecer por 7 años. 7 años de hambruna y 7 años de abundancia. O al revés, primero 7 años de abundancia y después 7 años de hambruna. Total, Faraón le creyó, ¿sí? Imagínate, el rey de todo Egipto, creer en un sueño era tremendo, ¿no? Pero, ok, empezó a recoger el grano continuamente durante 7 años y llegó el momento de la crisis. ¿Qué hizo José? Me encanta José como administrador público. No se guardó ni un granito de arroz de trigo en su bolsa. No robó nada, fíjate. Fue administrador, un buen administrador de los recursos que entraban a Faraón. No se quedó con nada porque pudo quedarse con tierras, con dinero. No, todo se lo dio a Faraón. Me encanta a José cómo pasó las crisis, porque José sabía que Dios lo había preparado para cuando fuera esa crisis trajera a su familia. Porque cuando ve a sus hermanos, dice José, a lo mejor José pensó, y aquí están, ahora sí que me voy a vengar, pero no, los perdonó. Claro que tuvieron que pasar por un proceso de crisis, ¿no? A uno lo detiene en la cárcel y van sí. los otros y, oh, papá, pues aquí está la comida que cambiamos en Egipto y pues se quedó nuestro hermano allá. Ay, otra vez, me están haciendo lo mismo que me hicieron hace años. Entonces, José supo pasar esas crisis. No vemos a un José amargado en ningún momento. No vemos a un José enojado por la vida. No vemos a un José deprimido. No, siempre donde Dios lo ponía, ahí daba fruto. En la Sí. cárcel, mira, y cuidaba la cárcel. El carcelero de las llaves le dijo, ahí te los encargo. Y se iba y no pasaba nada. No había rebeliones en la cárcel. Se la pasaban bien en la cárcel, ¿no? Entonces, donde Dios ponía a José, él daba fruto. Aún estando en las crisis, Joshua. Me encanta José. Por eso cuando en una ocasión enseñaba acerca del foso, no mires a tus orillas ni hacia abajo, ve hacia arriba. Siempre ve hacia arriba del foso porque alguien de arriba podrá extender tu mano y sacarte adelante. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista ve más allá de los montes, ve que su socorro viene de Jehová,
que hizo incluso los cielos y la tierra. Me encanta José. Por eso esa historia. Sí, porque cómo en ocasiones se nos olvida esto. Ahorita que hablaba usted y que tomaba el punto de aún la crisis en la con la esposa de Potifar, muchas veces lo vemos desde otro punto y ahorita se me hace muy sorprendente eso, porque es una crisis. O sea, muchas veces creemos que la crisis es solamente dolor o que enfermedad, ¿no? En estos tiempos, cuando la crisis también puede venir en disfrazada de tentación. Exactamente. Sí, sí, Joshua. Hay varios casos. Este es uno que te comenté ahorita, ¿sí? El caso de Abraham. Abraham no podía tener hijos y le dice a su mujer, oye, pues ahí está mi esclava, oye, aquí le dan pan que no llore. O sea, Dios le había dicho a Abraham que era a través de ellos dos y no le creyó, no le creyó. Entonces a veces sí. Y después tuvo un problema familiar que tuvo que decir, sí. ¿sabes qué? Vete con tu hijo. Dios le dijo, escucha a tu esposa, Sara. Si ella no lo quiere, deja, abandónalos. Y tuvo que Abraham dejar a su hijo con la esclava, ¿sí? Entonces a veces viene disfrazada la crisis de una manera muy sutil, Joshua. En las crisis puede haber caídas. En muchas veces, si no sabemos llevar una crisis, ¿sí? Sí, porque con Abraham la consecuencia hasta estos tiempos sigue avanzando, ¿no? Así es, así es. Entonces, Ahí tenemos, sí, la sí, mitad del mundo es musulmán. Ve un planisferio y casi la mitad del mundo es musulmán, oye, ¿sí? Entonces sí. sí, hay problemas. ¿Cuál es su personaje? José, más bien, ¿José es su personaje favorito en la crisis o tiene algún personaje usted favorito que cuando usted entra en crisis voltea a ver a ese personaje? Jeremías, Jeremías. Jeremías, sí, Jeremías. Jeremías era un jovencito cuando Dios lo llamó. Jeremías, dicen los historiadores, que tendría entre 17 y 20 años cuando Dios lo llama. Y Dios le dice a Jeremías, no digas que eras un niño. Dios ve en Jeremías ya una mente ya desarrollada de adulto. Se decía en aquel tiempo que una persona era adulta a los 30 años, ¿sí? Por eso Jeremías se decía, es que soy un niño. Y Dios le dice, no, ya emocionalmente estás maduro para lo que te voy a enviar, Jeremías. Y te voy a equipar, porque no va a ser nada agradable las circunstancias por las cuales vas a pasar. Y fue tremendo, fue tremendo. Me recuerda al profeta Isaías, capítulo 6, otra crisis donde se le reveló Dios también ahí, pero Jeremías joven, sin novia, sin cuates para jugar, oye, sin amigos, solo completamente contra un rey horrible, contra profetas que decían paz, paz, cuando no era cierto, burlándose de él, que casi lo matan, que lo llevaban a la prisión, que le decían cállate. Es sorprendente. El hermano de Jesús, el que escribe, se me Santiago. olvidó, son Santiago, Santiago. Santiago. Sí, en su libro habla de Jeremías, ¿sí? Cómo pasó él la situación, acordándose de sus crisis y los peligros a los cuales se enfrentó. Isaías fue aserrado, G. Fue aserrado el profeta Isaías por el malvado Manasés que Dios le dio. Bueno, no hablemos ya más de eso. Sí, Adelante. ¿verdad? Porque nos podemos Pero, ir. pero Hace un sí, momento, Jeremías es Jeremías. un personaje que me hace voltear mis ojos cuando estoy en situaciones así. Yo he estado en situaciones, pero más adelante te digo. Ahora, hace un momento hablaba de Jesús en su crisis antes de la cruz. ¿Cómo sobrelleva?
Nuestro Señor Jesucristo, la crisis. Mira, Jesús siempre sabía el tiempo que iba a estar aquí en la tierra Jesús, ¿sí? Y sabía el tiempo en la cual Dios lo llamaría a, a ser conocido como el Mesías a los 30 años. Jesús empezó, sus crisis de Jesús fueron continuas. Si tú te das cuenta o cuando lees la Biblia, le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Sí? Eran crisis que, se, que tenía él. Me sorprende mucho si, si Pedro no hubiera tenido esa revelación del Padre ayer, cuando se le transfigura, Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Si Jesús hubiera fallado con estos 12 hombres, imagínate, ¿quién le diría al mundo que Jesús vino a la tierra, que Dios caminó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Quién le diría? Entonces, todo eso se vendría para abajo. Jesús, por eso, dice cuando lo llama y estuvieron con él. Ese es uno de los puntos principales del discipulado. Hay que estar con Jesús. Primero estuvieron 3 años y medio casi con él, ¿sí? Aprendiendo, viendo cómo ministraban. Y Jesús, sí, bueno, Jesús supo llevar sus crisis a Dios. Siempre. Lo vemos orando. Lucas, lo vemos orando en las noches, en las madrugadas, continuamente en comunión con el Padre. Claro que nosotros tenemos trabajo, tenemos actividad, no podemos pasarnos toda la vida orando, pero sí dar un tiempo para estar en comunión con Dios e ir incluso en medio de nuestras crisis, Joshua. ¿Sí? Jesús lo hizo, porque sí pasó varias crisis. Sí. Ahora, una pregunta, porque yéndonos a la Biblia siempre nos va a dirigir. Y a lo mejor alguno de los que nos está viendo o nos va a ver después dice, pues sí, yo lo he leído, pero a lo mejor tienen la curiosidad. El maestro Gustavo, el pastor Gustavo, ¿ha enfrentado crisis? Sí, la primera crisis que me enfrenté fue en 1997. Y te voy a contar rápidamente porque Sí, 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 sí. yo estaba construyendo mi casa en ese tiempo, en ese año. Eh, Me prestaron una tarjeta de crédito. Estuve sacando dinero para comprar el material para que me construyeran la casa. Llegué a deber en aquel tiempo hasta 30,000 pesos, Joshua. ¿Sabes cuánto ganaba en el instituto? No, yo no tenía un pastorado, ¿eh? Yo no era pastor todavía. Me daban 240 pesos por semana. Me pagaban 10 pesos la hora, Joshua. Daba clases hasta 6 materias por semestre. Por eso Dios me permitió dar cerca de 38 materias en el seminario. Pero es que daba a veces 6 materias o 7 materias por semestre, a primero, a segundo y a tercer año, ¿sí? Y, en ese año la hermana Dana se fue a Estados Unidos a, a recolectar como misionera un año de ofrendas. Y la persona que se quedó a su cargo me dijo, ¿sabes qué? Te voy a quitar todas tus materias, nada más te voy a dejar una. Me dejó la de historia de la iglesia, la que nadie quería. Dije, no, no puede ser posible. Entré en una crisis tremenda, Joshua. Eh, Dios me dijo en ese año, te voy a ayudar a construir tu casa, pero entré en una crisis. En el mes de mayo me dijo eso. En septiembre yo fui con mi amado pastor Samuel Ascari, que ya está en el reino de los cielos. Le dije, voy a dejar el ministerio porque estoy endeudado, tengo 2 hijas que mantener, una esposa también, y no tengo más. Me dijo, no te voy a dejar. Me mandó a la ciudad de Honduras a ver la iglesia del hermano René Peñalba, de la iglesia interdenominacional,
Me dijo, yo estuve por allá, Tabito, pero era mucho lo que es. Entonces ve y quiero que veas cómo se lleva el discipulado y lo pones aquí en las iglesias Alfa y Omega. Pues sí, esa fue mi primer crisis, Joshua, que iba a dejar el ministerio, pero mi amado pastor no me dejó dejarlo. Esa fue mi primer crisis tremenda, ¿sí? Dejar el ministerio. Dios sabía lo que iba a pasar. Y ahí podemos ver, ¿no? El acompañamiento, un pequeño acompañamiento a lo mejor del hermano Lascari para apoyarlo. Aparte de esta crisis, la compañía siempre fue visible a usted en alguna otra crisis o hubo un momento donde usted, su crisis, solamente era usted y el Señor. O sea, a lo mejor Mira, no me diga o no, si usted lo quiere contar, no hay problema, pero a lo mejor sí o no, como usted guste. mira, Dios siempre te va a llevar a cruzar la crisis solo, solo, porque es tú y Dios, Dios y yo y Dios, somos Él y yo. Esto no es de dos ni de tres, esto es de uno solamente, ¿sí? Es que Dios quiere revelarse a ti, no a los dos, ¿sí? Esto es personal, Joshua, muy, muy personal e íntimo, te lo podría decir así. Y ahí, qué fuerte es esa cuestión de, más bien la fuerza de estar en cercanía con el Señor, ¿no? Porque, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? ¿Se puede aplicar esto en medio de la crisis? Te estoy perdiendo la voz, pero ahora sí, A ver, ahí está. Ahí, ahora sí, oye, eh, sí. cuando Pedro le dice al Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? ¿Pedro visualiza una crisis? No precisamente una crisis, pero él sabía en ese momento que no había otra persona que hablara tan hermosamente. Mira cómo se acerca Jesús a orar y los discípulos le dicen, enséñanos a orar, así como tú te acercas a Dios. ¿Quién le había llamado en todo el Antiguo Testamento a Dios? Papito. Nadie. Y Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás. Padre, era algo revolucionario, tremendo. No era codiarse con Dios así, ¿no? No, era acercarse de una manera íntima. Cuando Jesús conoce a sus discípulos y ellos le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? ¿Dónde te reúnes? ¿Dónde comes? ¿Dónde cenas? Y les dice, vengan, vengan a conocer. Dice que se quedaron toda la noche con él. Era muy común que el papá platicara con sus hijos en la noche, muy plácidamente, ¿sí? No había prisa, no había ninguna actividad. Y Jesús va con estos hombres y les platicó quién era, a qué venía. Y mira, se quedaron con él, ya no buscaron a nadie más, se quedaron con él. Entonces es importante que nosotros conozcamos a Jesús ahora como Él se va a revelar a nosotros, ¿sí? Como un papito, ¿sí? Como un padre. Por eso me encanta eso de los discípulos cuando Jesús les dice, o ellos le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús les muestra de qué manera acercarse a Dios, Joshua. ¿Algún consejo que usted le pueda dar a los oyentes sobre las crisis? Ay, ay, ay. Mira, es que hay de crisis a crisis, ¿no? Hay crisis económicas, hay crisis morales, hay crisis espirituales, hay crisis de salud. Yo en este momento estoy pasando por una crisis. Mi esposa está, eh, no te puedo decir que está contagiada, pero tiene síntomas, ¿sí?
de contagio y, y espero en Dios que no sea así. Otra crisis en la cual estoy, perdón por la que lo escuche tu público, pero para que vean que también nosotros los pastores, mira, voy a escribir en algún momento un libro que dice lo que callamos los pastores, pero, Y, pero económicamente no me entra ni 5 centavos en estos momentos, ¿sí? En estos momentos. Ya son dos crisis, pero en medio de ella, mira, estoy firme y viendo hacia adelante, hacia lo que me espera, el tiempo glorioso. No va a ser para siempre esto, Joshua. Las crisis, amados hermanos que nos escuchan, no son para siempre. Hay una melodía en el mundo que dice que no hay quien dure con una enfermedad de 100 años, ¿verdad? y no hay quien la aguante también, ¿verdad? Exactamente, también, ¿sí? Y las crisis son temporales, pero Apocalipsis nos habla por 10 días. El número 10 es el 10, es humano, ¿sí? El 10 es un número humano, pero nos habla de un proceso. Me acuerdo aquellas hermosas palabras del doctor Paul Trulin en su hermoso libro, Mi cuerpo, su vida, que decía, de la crisis a la respuesta, Dios forma hombres. Dios nos forma, Joshua. Cuando empieza la crisis, al terminar la crisis, ve el caso de Job, ¿sí? Dios, Job al final dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos han visto al Creador de todas las cosas. Entonces, es un proceso, Joshua, que necesitamos aguantar. Esta crisis que estamos viviendo no es culpa de nosotros. Dicen que son los chinos, pues no sé si son chinos o árabes o quién sabe de quién, pero Dios nos ayude a soportarla y pasarla con bien. Pero, amados hermanos, solamente tomados de la mano del Señor. No, Dios no te va a soltar. Yo me puedo soltar de la mano del Señor, pero Dios no te va a soltar, porque Jesús dice, los que me distes, ellos ya son míos, ¿sí? Ahí en Juan 17. Entonces, Dios está permitiendo esta crisis, Joshua, pero no es para siempre, tendrá su fin y saldremos más refinados. Jamás en toda la historia de la humanidad que he estudiado, a través de las diferentes pestes en los diferentes siglos, no había pasado algo como nosotros lo estamos viviendo. ¿Sabes cuál es mi gran problema, mi gran preocupación, Joshua? Que la gente tenga fe al terminar esto. En el 85 yo viví el terremoto aquí en la Ciudad de México. La ciudad quedó devastada. Durante 2 y 3 meses las iglesias estaban llenas, pero pasó ese tiempo, se volvieron a vaciar. Jesús dice, ¿encontrará el Hijo del Hombre fe cuando Él venga? Esa es mi gran preocupación, Joshua. Ahorita la gente anhela estar en las iglesias, lo que nunca, ¿sí? Y esperemos que ese anhelo sea lineal, permanente. Y en Y no, creciendo, ¿no? exactamente, sí, sí, Sí. así es. Porque es cierto eso. Y también es una de mis cuestiones esa, que cuando termine esto, la gente realmente, ahorita dice, claman a Dios, ¿no? Pero que cuando termine esto, realmente clamen a Dios. Para ya ir cerrando, sé que tiene 4 diplomados, ha estado trabajando aún fuera de la Ciudad de México, del país de México, y su crecimiento académico es de verdad grande. Yo le decía a mi esposa, es que es un niño entrevistando ya a un gigante, ¿no? O sea, en toda cuestión de conocimiento. Pero
¿Escritor favorito de Gustavo Martínez? Híjole. Eh, es un comentarista. Como él no he encontrado a ninguno desde hace años. Eh, todos sus comentarios del Nuevo Testamento han enriquecido mi vida ministerial, ¿sí? Ay, se me fue su nombre. Habla de el contexto histórico de William Barclay. William Barclay, y es mi escritor favorito, ¿sí? Porque me enriquece cada vez que lo leo, cada vez que abro cualquier parte me habla del trasfondo histórico, Joshua. Eso enriquece tu enseñanza, ¿sí? Porque te digo, conocí a este doctor arqueólogo que vino a la Ciudad de México, nos tomamos una foto y me dijo, me voy a llevar a este hombre. Me dio sus datos, dirección y todo. Me dijo, en noviembre nos contactamos, pero estaba yo en una crisis y ya no pude contactarme. Si no, para este momento yo estuviera trabajando con este doctor en Belén, en Israel, porque me invitó directamente. Y para mí la arqueología, me fascina la arqueología. Tengo cosas por ahí de arqueología de nuestro país, sí, cosas arqueológicas. Me fascina el trasfondo histórico, Joshua. A veces me pongo a pensar, ¿por qué los mexicanos no leen? Pues tenemos nuestro trasfondo histórico, ¿por qué no leemos? ¿Sí? Nos prohibieron libros, la Iglesia Católica nos prohibió leer, por eso no leíamos, Joshua. Hasta después del siglo pasado empezamos a retomar nuevamente la lectura. Pero ahorita en este tiempo, yo pregunto a la audiencia, ¿cuántos libros se han leído en estos días, en este tiempo? Yo tengo ahí mis libros, Joshua, ¿sí? Bueno, ahorita estoy durmiendo en el sofá por las situaciones que te he compartido y ahí tengo mis libros que estoy leyendo, Joshua. Entonces, este escritor es mi favorito. Aparte de Lewis, aparte de ese hermoso libro de tanatología, ¿cómo se llama? Los martes con mi viejo El pastor. martes con mi viejo profesor. Es tremendo ese libro, pero en fin, hay varios autores. ¿Tendremos pronto algún escrito de Gustavo Martínez en físico? Porque para todos aquellos que están viendo la entrevista, pueden entrar a YouTube y seguirlo, Gusi Martínez Tert. Y él ahí, usted sube sus devocionales, pequeñas reflexiones muy enriquecedoras, muy enriquecedoras. También está el Facebook. ¿Cómo está en Facebook? En el Facebook tengo con Gustavo Martínez, así. Ok, para que Esa ahí es le digan. Sí, sí, ahí sí. la subo de una manera general, sí, para que toda la gente pueda verlas ahí. Sí, entonces para que aquellos oyentes pueden irse a YouTube y darle suscribirse y darle a la campanita para que les avise cuando este gran maestro pueda suba algo. Todo lo que él escuche de él va a ser interesante, de verdad. Pero ¿tendremos pronto algo escrito? Mira, te voy a decir con sinceridad, eh, no sé, Joshua. Yo tengo que sustentar a mi familia, ¿sí? Ahorita que pase la crisis, ¿cómo? No lo sé, pero tengo que sustentarla. Pero estoy ya pensando en escribir algo. El problema es quién me ayudaría para mandarlo elaborar, ¿sí? Yo La no conozco edición. gente, yo no conozco gente que me ayude a editar algo. Eh, soy neófito en esa área, sí te lo digo con sinceridad, ¿sí? Porque mis hijas me dicen,
papá, ya siéntete a escribir, papá, ya siéntete a escribir, pero Joshua, este brazo no me funciona, ¿sí? Entonces, ahora tengo que escribir con la mano izquierda. Si alguien me recomienda un nuevo método ya en estos días para no usar los dedos y escribir con la voz y imprimirse solito, que me diga cómo bajarlo y hacerlo, y sí, pronto buscaría yo, se me viene a la mente a Rafael, al Sí, hermano Rafael Rafael, Vital. director del programa que tiene de Bethel, que por cierto, soy profesor con él. Sí. Profesor, un saludo si me ves desde aquí, desde la Ciudad de México, extrañándonos y podernos abrazar mutuamente. Sí. Entonces, él podría ayudarme, Joshua, ahorita que lo Sí. recuerdo. Sí, de hecho, el lunes aquí en Las Voces tendremos al director de Seminario Teológico Bethel, al doctor Roberto González. Entonces, si él está viendo el video, igual y le hace presión a Rafa Vital y pronto podremos tener. Para concluir, palabras finales. Antes tenemos, creo, 2 minutos antes de que nos corte Instagram. Palabras finales de usted hacia el público. Llamados hermanos, quiero hablar bajo este contexto, ya lo platicamos, ya lo hablamos, solamente resumir. Una crisis, no te dejes llevar por las crisis Dios las permite para crecer y para madurar. Sí, no te asustes si pasas por las crisis. El apóstol Pedro nos dijo claramente que íbamos a pasar por diferentes pruebas, que no nos asustáramos. Entonces, no te asustes si pasas por una crisis. Dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame para que no entre en pánico y pueda salir con esta crisis victorioso. Eso yo les diría. Bueno, muchas gracias por este tiempo tan enriquecedor. Gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros en Las Voces. Y ya salió la primera voz a decir algo que creo nos nutre, algo que nos ayuda a cruzar estos tiempos de crisis. Y con nosotros estuvo Gustavo Martínez. Y síganos, el día lunes tenemos la siguiente entrevista y por este mismo medio. Y también siga al maestro, al pastor, no sé cómo se defina, o nada más a lo mejor como Gustavo. Gustavo, Gustavo solamente. Y no soy un gigante. No, Bueno, líbreme de muchas ser un... gigante, yo utilicé la palabra gigante en un buen sentido, porque de verdad sus pláticas, yo escuché sus estudios de miércoles cuando pastoreaba la Iglesia Príncipe de Paz, y de verdad todavía hay cosas que cuando me paro detrás yo de un púlpito o en una clase de instituto, nombro muchas cosas de usted y siempre digo, esto lo escuché de Gustavo Martínez, porque Gracias. aprendimos mucho y también en este tiempo aprendimos mucho. Muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo y estaremos orando por su esposa, por su vida, por usted, por los proyectos que hay, y que el Señor supla todo lo que, ahora sí como dice la palabra, que supla todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Que gloria. así sea. Que así sea. Me saludas al hermano Roberto, de mi Claro que parte. sí, ¿Mm? de su parte. Un fuerte abrazo y Igualmente. nos vemos. Gracias. Hasta luego.